¿Cuál es la clave para entender toda la Biblia? La clave para entender, para interpretar correctamente la Biblia es saber que toda ella, de pasta a pasta, se trata de Jesús. Toda la Escritura se trata de Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del libro de Números. Hoy vamos con Números capítulo 21. Quiero pedirle que lo tenga frente a usted. Y si usted quisiera saber cuál es el secreto para interpretar bien la Biblia, es ese, se le llama la llave hermenéutica. Toda la Escritura en realidad nos habla de Jesús. Desde el Antiguo Testamento, Jesús es anunciado. Y allá en los Evangelios, Él es revelado. En el libro de los Hechos, Jesús es predicado. En las epístolas, Jesús es explicado. Y en Apocalipsis, Jesús es esperado. Toda la Escritura nos habla de Jesús. De hecho, el mismo Cristo dice en varias partes de la Biblia, las Escrituras hablan de mí. Por ejemplo, a los judíos les dijo, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió Moisés. Hoy que estamos leyendo el libro de Números, hay que saber que lo escribió Moisés hablando del Señor Jesús. A veces no es tan claro a simple vista a dónde se ve Jesús anunciado, profetizado, simbolizado, tipificado, pero con la ayuda de una buena Biblia de estudio. Yo quiero recomendarle este día que trate de adquirir, trate de hacerse de una buena Biblia de estudio. No tiene que gastar mucho. Por ejemplo, la Biblia de estudio Herencia Reformada del Dr. Joel Vick. Herencia Reformada es la que yo utilizo todos los días para estas reflexiones diarias. Es una excelente adquisición si usted la logra conseguir ahí donde usted vive. También es muy buena la Biblia de estudio del Dr. John MacArthur. Así que cualquiera de estas Biblias de estudio sería una excelente inversión para que usted pueda leer el capítulo del día y después ver los comentarios que hace el teólogo. Pero bueno, sin más, vamos a entrar al capítulo de hoy. Números capítulo 21. ¿A dónde se ve Jesús en Números 21? En la serpiente de bronce. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús habló con Nicodemo allá en Juan capítulo 3 y le dice aquellas famosas palabras: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero unos versículos antes le había dicho a Nicodemo: así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto con Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre, dice, sea levantado también, sea alzado en esa cruz, y todo el que lo mire será salvo. Resulta aquí en Números 21, usted lo ha leído en casa, que el pueblo volvió a murmurar contra Jehová. Fíjese, después de ver la misericordia del Señor dándoles el maná, ahora se empiezan a quejar del maná y dicen: ya estamos hastiados de este pan tan liviano. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Bueno, si quiere veámoslo rápidamente. Números 21:5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Las serpientes siempre estuvieron ahí, estaban en el desierto, pero el Señor retiró, Él levantó su protección porque ellos estaban despreciando la provisión y los cuidados del Señor. Se estaban quejando, estaban murmurando. Mire qué grave es la falta de gratitud, la falta de alabanza. Por supuesto, usted y yo tenemos al Espíritu Santo, pero muchas veces como cristianos podemos caer en lo mismo, en esa murmuración. Y el Señor levanta esa protección, empiezan a llegar las serpientes. Y cuando el pueblo empieza a sufrir las consecuencias, llegan donde Moisés, reconocen su pecado y Moisés comienza a interceder por ellos. Mire, aquí es el primer momento donde vemos a Jesús tipificado en la oración de Moisés. Versículo 7, Número 21:7, léalo, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Así usted y yo hoy tenemos a un intercesor precioso en el cielo. Cuando reconocemos nuestro pecado, ese intercesor precioso dice: Padre, perdónalos porque yo morí por ellos. Jesús es un mejor intercesor todavía que Moisés. Pero bueno, ahí Dios le da a Moisés unas instrucciones: que se hiciera una serpiente de bronce. De hecho, el símbolo de la medicina moderna está tomado de aquí, de Números 21, una serpiente de bronce en un asta. Y dice al final del versículo 8: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo, dice el 9, una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esto simboliza a Cristo. ¿Por qué una serpiente simboliza a Cristo? Porque la serpiente era representante de la maldición del pecado, representante de la muerte. Y mire, Cristo en la cruz fue hecho maldición por nosotros. Él llevó nuestras maldiciones,
nuestra condenación, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él llevó nuestra muerte. El castigo de nuestros pecados lo llevó Cristo. Todo el que mira al sacrificio de Cristo y lo hace con fe, recibe la salvación y ya no está bajo maldición. Ya no hay ningún pecado contra nosotros. Ya no hay ninguna condenación. No significa que no luchamos, pero de Cristo mismo vienen las fuerzas para tener victoria. Viene el Espíritu Santo, viene la sabiduría de su palabra, viene la instrucción, el crecimiento espiritual. Pero la clave de todo es ver a Jesús. Como dice aquel corito, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y después dice, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Dan ganas de seguir cantando, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Este día ponga su mirada en Cristo Jesús, en esa cruz del Calvario donde Él fue hecho maldición por nosotros, donde llevó nuestros pecados, pero al tercer día resucitó, está vivo y es poderoso para salvar a todos los que se acercan a Él. Mire, las victorias militares que vemos en este capítulo 21, no lo vamos a ver con detalle para no tomar mucho tiempo, pero usted lo puede leer en casa. Números capítulo 21, al principio tuvo victoria contra el rey de Arad y al final del capítulo 21 se menciona a Sehón y a Og de Basán, dos reyes poderosos que el pueblo de Israel derrotó, pero esa victoria viene de Cristo Jesús. De la cruz de Cristo no solo va a venir el perdón de tus pecados, va a venir la victoria contra esos pecados que son más fuertes que tú. Si hoy estás luchando con algún pecado, con alguna debilidad, agárrate de ese sacrificio de Cristo y dile, Padre, recibo el perdón de Cristo por mis pecados, pero también te pido el poder, te pido la gracia para tener victoria sobre esos enemigos que son más poderosos que mí, pero no son más poderosos que ti. El Señor te dará la victoria contra esa tentación, contra esa adicción, contra esa depresión, contra la escasez. Mire, cuando tomaban ciudades, los israelitas recibían esa provisión, recibían ese botín de la guerra. Por eso usted y yo, al poner nuestra mirada en Cristo Jesús, recibimos no solo la salvación, sino el oportuno socorro para tener victoria. Y con Él recibimos también la sanidad de nuestras enfermedades, y recibimos la provisión para toda nuestra necesidad, la sabiduría para el trabajo. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. De pasta a pasta, la Biblia nos habla de Jesús. Vea siempre estos videos diarios, compártalos con sus seres queridos. Ore antes de leer la Biblia y dígale, Señor, muéstrame la gloria de Cristo en las Escrituras. Que mi alma sea saciada de las grosuras de tu palabra. Que yo pueda crecer espiritualmente todos los días, sentados a los pies de Jesús. Ponga su mirada en el Señor.